La Cámara del Consejo permaneció en silencio mientras se tomaba la decisión. 12 miembros del Alto Consejo de Hegemony estaban sentados alrededor de una mesa curva de piedra negra, con los rostros iluminados por el tenue resplandor de las pantallas holográficas. Cada uno de ellos representaba una especie que había formado parte de la hegemonía durante miles de años. Cada uno había conquistado mundos, esclavizado poblaciones y construido imperios sobre los huesos de quienes se resistieron. Hoy habían centrado su atención en un pequeño planeta azul en el borde de la galaxia. El comandante de la flota terrestre, Borat, se encontraba en el centro de la cámara. Su alto cuerpo de reptil proyectaba una larga sombra sobre el suelo pulido. Sus escamas eran de color verde oscuro, casi negras, y sus ojos amarillos recorrían lentamente los rostros de los miembros del Consejo. Había servido a la hegemonía durante más de 200 años. Había aplastado rebeliones en una docena de mundos. Nunca había fallado en una misión. Los humanos se han convertido en un problema, dijo el alto consejero Merrick, el miembro más antiguo del Consejo. Su voz era tenue y seca como el viento soplando entre las hojas muertas. Se niegan a pagar tributo. Se niegan a reconocer nuestra autoridad. Comercian con especies que han rechazado la hegemonía. Reciben refugiados de mundos que hemos conquistado. Esto no puede continuar. Borat asintió lentamente. Había estudiado los informes sobre la humanidad. Eran una especie joven, con apenas 300 años de experiencia en viajes espaciales. Su tecnología era primitiva comparada con los estándares de la hegemonía. Su ejército era pequeño. Su población estaba concentrada en un solo planeta y unas pocas colonias. Desde cualquier punto de vista, deberían haber sido fáciles de controlar, pero no lo fueron. Durante 30 años, numerosos diplomáticos habían intentado atraer a la humanidad. Habían ofrecido acuerdos comerciales que habrían convertido a la Tierra en un rico estado cliente. Habían amenazado con sanciones económicas. Habían enviado naves de guerra a patrullar el espacio humano como demostración de fuerza. Nada de eso había funcionado. Los humanos simplemente se negaron a someterse. Sonrieron cortésmente, rechazaron todas las ofertas y continuaron haciendo exactamente lo que querían. ¿Qué recomienda, comandante?, preguntó la consejera Vela, una hembra de la especie taxiana con piel y antebrazos plateados. Seguramente no sugiere una guerra abierta con una especie que no ha mostrado ninguna agresión directa hacia nosotros. Borat se giró para mirarla. Sugiero exactamente eso, consejera. Los humanos son una enfermedad. Sus ideas de libertad e igualdad se extienden a todas las especies con las que entran en contacto. 3 de nuestros mundos clientes han solicitado la independencia solo en la última década. Citan la filosofía humana, los ideales humanos. Si no detenemos esto ahora, perderemos más. El consejo murmuró entre sí. Borat pudo ver el miedo en sus ojos. No miedo a la humanidad, sino miedo a lo que la humanidad representaba. La hegemonía había mantenido el control durante 10.000 años, convenciendo a las especies sometidas de que la resistencia era imposible. Los humanos habían demostrado que era una mentira simplemente por existir. ¿Cuántas naves necesitarán?, preguntó el alto consejero Merrick. Borat se había preparado para esta pregunta. 800 naves de guerra. Es más que suficiente para destruir sus defensas orbitales y ocupar su planeta. Calculo que la campaña no durará más de 2 semanas. 800 naves para conquistar un solo mundo primitivo. El consejero Vela arqueó lo que podría haber sido una ceja. Eso parece excesivo. Bueno, no se trata de necesidad, respondió Borit. Se trata de enviar un mensaje. Todas las especies de la galaxia verán lo que le sucede a quienes desafían la hegemonía. Los humanos servirán de ejemplo durante los próximos 1000 años. La votación fue unánime. Se dio la orden. 3 días después, Borat se encontraba en el puente de su nave insignia, la Marea Aplastante. Era la nave de guerra más grande de la flota de la hegemonía, de casi 3 kilómetros de largo. Armada con armas suficientes para reducir un continente a cristal a su alrededor, otras 799 naves se pusieron en formación. Destructores, cruceros, portaaviones, naves de apoyo. Era la armada más grande reunida en más de un siglo. El subcomandante Telis se acercó con una tableta de datos en sus manos con garras. Era más joven que Borat, sus escamas aún eran de un azul brillante, y había algo en sus ojos que parecía casi preocupación. Comandante, he recopilado la información más reciente sobre las capacidades militares humanas. Léamela, dijo Borat sin apartar la vista de la ventana. Telis revisó los datos. Su flota principal consta de aproximadamente 50 naves de combate. La mayoría son pequeñas naves de patrulla. Su nave de guerra más grande, designada Lincoln,
tiene aproximadamente una quinta parte del tamaño de la marea aplastante. Sus defensas planetarias incluyen 12 estaciones orbitales y una red de sistemas de misiles terrestres. El personal militar total se estima en 2 millones. Bor finalmente se giró para mirar a su segundo al mando. ¿Y usted está preocupado? Telis dudó. Comandante, los humanos nunca han perdido un combate defensivo. En 3 conflictos separados con especies agresivas, han repelido todos los ataques. El colectivo Vaugen envió 40 naves contra una colonia humana llamada Nueva Boston. Ninguna regresó. Los Vaugen son salvajes, dijo Borat. Despectivamente. Atacan sin estrategia ni coordinación. Somos la hegemonía. Hemos conquistado especies capaces de destruir estrellas. Estos humanos son inteligentes. Se lo concedo. Pero la inteligencia no detiene el bombardeo de plasma. Telis no parecía convencido, pero sabía que no debía discutir más. Sí, comandante. La flota está lista para obedecer su orden. Bor observó la armada reunida una vez más. 800 naves, cada una tripulada por soldados que habían dedicado sus vidas a la gloria de la hegemonía. En pocos días, añadirían otro mundo conquistado al imperio. Los humanos aprenderían cuál es su lugar. Sus hijos crecerían bajo el gobierno de la hegemonía. Sus nietos ni siquiera recordarían la época en que la Tierra era libre. Todas las naves, anunció Borat por el canal de comunicación de toda la flota. Ataquen más rápido que los motores de luz. Nos dirigimos al sistema Saúl, por la gloria de la hegemonía. Las estrellas se extendían en líneas mientras 800 naves alcanzaban velocidades superiores a la de la luz. Llevaban consigo todo el poder de un imperio que jamás había conocido la derrota. Esperaban encontrar una especie primitiva acobardada por el miedo. No tenían ni idea de lo que les aguardaba. En la Tierra, en las profundidades de una montaña que los humanos llamaban Cheyenne, una luz de advertencia comenzó a parpadear. Una joven oficial llamada Lisa Grant fue la primera en notarlo. Se quedó mirando la pantalla durante un largo rato, con el corazón latiendo más rápido a medida que pasaban los datos. Entonces cogió un teléfono y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Contácteme, almirante Morrison. Nos llegan 800 naves. La batalla por la Tierra estaba a punto de comenzar. La almirante Linda Morrison no había dormido en 36 horas. Se encontraba en el corazón del Comando de Defensa Global, una instalación enterrada a tal profundidad bajo las montañas rocosas que podría sobrevivir a un ataque nuclear directo. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban datos de cada satélite, sensor y puesto de escucha en el espacio humano. En ese momento, todos estaban concentrados en un solo punto, el límite del sistema solar, donde pronto llegarían 800 naves enemigas. Tenía 62 años, cabello canoso, corto y práctico. Su uniforme era sencillo, sin medallas ni condecoraciones. Había servido en el ejército durante 40 años, ascendiendo de rango no por la política, sino por su competencia. Cuando los Hegemony contactaron por primera vez con la humanidad hacía 3 décadas, era una joven capitana al mando de una nave de patrulla. Vio de inmediato lo que los alienígenas realmente eran bajo sus ofertas de amistad y comercio. Eran conquistadores. Veían a la humanidad como nada más que la siguiente especie en ser absorbida por su imperio. Había pasado los últimos 30 años preparándose para este día. El capitán Daniel Perry entró en el centro de mando con una tableta en las manos. Tenía unos 40 años, era alto y delgado, con una energía nerviosa que parecía no desvanecerse nunca. Había sido su ayudante durante 5 años, y ella confiaba plenamente en él. Almirante, el Consejo exige una actualización. El secretario general quiere saber si deberíamos intentar el contacto diplomático. Linda dejó escapar un pequeño suspiro que podría haber sido una risa. ¿Contacto diplomático? Llevamos 30 años intentándolo. Hemos sonreído. Hemos sido pacientes. Hemos intentado demostrarles que no queremos hacerle daño a nadie. ¿Y qué decidieron? Que nuestra amabilidad nos debilita. Que nuestra disposición a dialogar significa que tenemos miedo de luchar. Se giró para mirarlo directamente. No, Daniel. El tiempo de dialogar ha terminado. Han tomado su decisión. Ahora vivirán con las consecuencias. Daniel asintió lentamente. Había visto los informes clasificados. Sabía lo que la humanidad había construido en secreto durante las últimas 3 décadas. La flota visible de 50 naves era solo el principio. Era una máscara, un engaño diseñado para hacer que la Tierra pareciera débil y vulnerable. Detrás de esa máscara había algo completamente distinto. ¿Cuáles son sus órdenes, almirante? Linda se dirigió a la pantalla principal y pulsó un botón.
La pantalla cambió para mostrar un mapa detallado del sistema solar. Los puntos rojos marcaban el punto de llegada previsto de la flota de la hegemonía. Los puntos azules marcaban las posiciones humanas. No había muchos puntos azules visibles. Primero, enviamos un mensaje a la flota de la hegemonía. Una palabra, váyanse. Hizo una pausa. No escucharán. Por supuesto, pero quería que constara en acta que les dimos una oportunidad. Y cuando se nieguen, activaremos el protocolo Omega. Se giró para mirarlo. Y había algo antiguo y terrible en sus ojos. Daniel, ¿sabes por qué la humanidad ha sobrevivido a todas las amenazas que hemos enfrentado, a todas las extinciones, a todas las guerras, a todos los desastres naturales? Daniel negó con la cabeza. Porque somos muy buenos en una cosa, matar cualquier cosa que amenace nuestro hogar. Volvió a la pantalla. La hegemonía cree que conoce la guerra. Han conquistado especies que se rindieron tras la primera batalla. Han luchado contra enemigos que formaron sus naves en formaciones ordenadas y murieron con honor. Nunca han luchado contra una especie como la nuestra. Una especie que se ha estado matando entre sí durante 100.000 años. Una especie que inventó la tecnología nuclear. Armas y luego las usan. Una especie que ve una situación imposible y dice, sí, pero ¿y si lo intentáramos de todos modos? El mensaje fue enviado. Una palabra transmitida a través del vacío espacial hacia la flota que se acercaba. Retírense. Simple y claro. La respuesta llegó 4 horas después. El comandante de la flota, Vorat, apareció en la pantalla principal. Su rostro reptil se contorsionó en una expresión que los humanos habían aprendido a reconocer como desprecio. Ustedes nos envían advertencias, humanos. Deberían enviar términos de rendición. Llegaremos en 6 horas. Preparen a sus líderes para la rendición. Preparen a su población para la ocupación. Cualquier resistencia será respondida con un bombardeo orbital. Este es su único aviso. Linda dio un paso adelante para que su rostro llenara la transmisión. Comandante, voy a decir esto una vez, y quiero que recuerde mis palabras con mucho cuidado. No tienen que hacerlo. Pueden dar la vuelta a sus naves e irse a casa. Nadie tiene por qué morir hoy. Vorat emitió un sonido que podría haber sido una risa. Nos amenazan. Tienen 50 naves. Tenemos 800. Su especie aprenderá su lugar en la galaxia. Almirante, le sugiero que dedique las horas que le quedan a hacer las paces con los dioses a los que rece. La transmisión terminó. Linda se quedó quieta un largo instante. A su alrededor, el centro de mando permanecía en silencio. Todos los oficiales, técnicos y soldados la observaban con una mezcla de miedo y esperanza. Todos sabían lo que se avecinaba. Todos sabían lo que estaba en juego. Finalmente habló. El protocolo Omega está activo. Comandos, comiencen los preparativos finales. Despierten todo lo que tenemos, cada nave, cada arma, cada sorpresa que hemos estado guardando para este día. Miró a su gente por la sala. El enemigo espera encontrar una especie primitiva con tecnología obsoleta y sin ganas de luchar. Demostrémosles lo equivocados que están. El centro de mando estalló en un caos controlado. Las pantallas parpadearon mientras sistemas que habían estado inactivos durante años se conectaban a todo el sistema solar. Instalaciones ocultas recibieron sus códigos de activación. Naves que habían estado almacenadas en hangares secretos comenzaron sus secuencias de encendido. Armas, plataformas ocultas en asteroides, realizaron diagnósticos finales. El capitán Daniel Perry lo observó todo con una mezcla de asombro y terror. Había leído los archivos, había visto las especificaciones. Pero verlo cobrar vida fue algo completamente distinto. Almirante, dijo en voz baja, ¿de verdad cree que podemos ganar? Linda Morrison se giró para mirarlo y, por un instante, el peso del mando pareció aliviarse de sus hombros. Sonrió. Daniel, no creo que podamos ganar. Sé que ganaremos. La hegemonía ha cometido el peor error que cualquier conquistador puede cometer. Han amenazado nuestro hogar, nuestras familias, nuestros hijos. No hay nada en este universo más peligroso que un humano luchando por su hogar. Volvió a las pantallas que mostraban la flota enemiga que se acercaba. 800 naves llenas de soldados que no tenían ni idea de dónde se metían. Que vengan, dijo en voz baja. Estamos listos. 6 horas después, la armada de la hegemonía abandonó el sistema Saúl, viajando a una velocidad superior a la de la luz. Habían venido a conquistar la Tierra. Encontrarían algo muy diferente esperándolos. Las estrellas volvieron a la normalidad cuando la armada de la hegemonía abandonó el viaje más rápido que la luz.
800 naves de guerra emergieron del vacío en perfecta formación, con sus cascos brillando a la lejana luz del sol humano. El comandante de flota Borat se encontraba en el centro de su puente a bordo de la marea aplastante, observando la pantalla principal mientras los sensores comenzaban a escanear sus alrededores. Informe, ordenó con voz tranquila y firme. El subcomandante Telis trabajó en su puesto durante varios instantes antes de responder. Hemos llegado a las coordenadas designadas, comandante. El sistema Saúl se encuentra ante nosotros. Detecto el tercer planeta, la Tierra, a una distancia aproximada de 4 horas luz, y sus defensas. Teis frunció el ceño al observar su pantalla, sus escamas azules reflejaban el brillo. Mínimo, comandante. Detecto 12 estaciones orbitales alrededor de la Tierra. Aproximadamente 47 naves de combate, todas reunidas en formación defensiva cerca de su luna. Unas pocas docenas de satélites sensores dispersos por el sistema, nada más. Borat sintió una oleada de satisfacción. Los humanos eran exactamente como los informes de inteligencia los describían. Una especie primitiva con apenas suficientes naves para defender un solo planeta. Habían sido tan arrogantes en su negativa a someterse, y ahora pagarían el precio por esa arrogancia. Pongan rumbo a la Tierra, ordenó. Todas las naves mantengan la formación. Nos acercaremos a velocidad de combate estándar. Quiero que cada capitán sea testigo del momento en que la libertad de su especie termine. La armada comenzó a moverse. 800 naves planeando por la oscuridad del espacio. Como depredadores acechando a su presa. Pasaron los planetas exteriores sin incidentes. Gigantes gaseosos de color óxido y oro giraban silenciosamente en el vacío. Sus lunas proyectaban largas sombras. La flota los superó a todos, acercándose cada vez más al mundo azul que era su objetivo. Capitán Kevin. Rhodes se encontraba en el puente del USS Defiance, observando la flota enemiga que se acercaba en su pantalla táctica. Tenía 45 años, rostro curtido y manos que habían visto décadas de servicio. Su nave estaba situada en el centro de la flota humana visible. Otras 46 naves se desplegaron a su alrededor en lo que parecía una desesperada formación defensiva. Señor, dijo la teniente Amy Chen desde su puesto en los sensores. La flota enemiga alcanzará el rango de combate en aproximadamente 3 horas. Kevin asintió lentamente. Conocía sus órdenes. Parezcan débiles. Parezcan asustados. Atráiganlos más allá del punto de no retorno. Luego sobrevivan a lo que venga después. Todas las naves, dijo por el canal de comunicación de la flota, mantengan posiciones defensivas. No disparen a menos que les disparen. Háganles creer que intentamos negociar. Percibió la tensión en su propia voz y se obligó a relajarse. A su alrededor, su tripulación cumplía con sus tareas con la eficiencia de la práctica. Eran buenas personas. Tenían familias en la Tierra, hijos que crecerían libres si triunfaban hoy, o no crecerían si fracasaban. Una solicitud de comunicación llegó desde la nave insignia Hegemony. Kevin la aceptó, y el rostro reptiliano del comandante de flota Borat apareció en su pantalla. Comandante humano, dijo Borat con un tono desbordante de desprecio. Me complace ver que han reunido a su patética flota para recibirnos. Les ofrezco una última oportunidad para rendirse. Ordenen a sus naves que se retiren y permitiré que sus tripulaciones vivan al servicio de la hegemonía. Si se niegan, los destruiré a todos y cada uno de ustedes. Kevin se obligó a mantener la calma. Comandante, estoy autorizado a iniciar las negociaciones de rendición. Por favor, necesitamos más tiempo. Nuestros líderes aún están negociando los términos. Borat sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. No tienen términos que negociar. Se rendirán completa e incondicionalmente o morirán. Esas son sus únicas opciones. Por favor, dijo Kevin, odiando la palabra incluso mientras la pronunciaba. Solo denos unas horas más. No somos una amenaza para ustedes. Miren nuestras naves. No podemos ganar contra su flota. Solo necesitamos tiempo para organizar una transición pacífica. La sonrisa en el rostro de Borat se ensanchó. Muy bien, humano. Tienen hasta que alcancemos la órbita terrestre. Usen ese tiempo sabiamente. Convenzan a sus líderes de que la resistencia es feudal. La transmisión terminó. Kevin dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Ese idiota arrogante, murmuró. Él realmente cree que estamos pidiendo clemencia. La teniente Amy Chen levantó la vista de su puesto. Capitán, ni siquiera están alzando sus escudos. Están tratando esto como un desfile, no como una operación militar. Bien, dijo Kevin.
Que sigan subestimándonos. Cada minuto que pasan sintiéndose superiores es otro minuto que tenemos que prepararnos. Se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Envíe un mensaje codificado al comando. El enemigo ha mordido el anzuelo. No esperan resistencia. En lo profundo del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, la comandante Sarah Blake recibió el mensaje a bordo de la estación de mando oculta denominada Fortaleza 1. Era responsable de coordinar la primera oleada del contraataque de la humanidad. A su alrededor, cientos de técnicos monitoreaban sistemas que la Hegemony desconocía. Todas las estaciones informan que están listas, anunció su oficial táctico. Las armas están cargadas. Las soluciones de objetivos están bloqueado. Esperamos su orden. Sarah miró la pantalla holográfica que mostraba la flota enemiga que se acercaba. 800 puntos moviéndose en formación cerrada. Completamente inconscientes de las miles de armas que les apuntaban desde todas las direcciones. Ocultos en asteroides. Enterrados bajo la superficie de las lunas, flotando en la oscuridad camuflados como escombros espaciales. 30 años de preparación. Todos conduciendo a este momento. Mantengan la posición, ordenó. Que pase Marte. Que piensen que casi están a salvo. Cuando estén en lo profundo de nuestra trampa sin ningún lugar a donde escapar, entonces atacaremos. La flota hegemónica continuó su avance. Pasaron la órbita de Marte sin incidentes. Pasaron por el cinturón de asteroides. Los sensores no detectaban nada más que rocas y hielo. No tenían ni idea de que estaban nadando hacia las fauces de un depredador. En la Tierra, la almirante Linda Morrison observó cómo la flota enemiga se acercaba sigilosamente en su pantalla. Su mano se cernía sobre un solo botón. Una pulsación desataría todo lo que la humanidad había construido para este día. Una pulsación. Acabar con miles de vidas. Ella esperó. La flota enemiga pasó la luna. Empezaron a reducir la velocidad, preparándose para entrar en órbita alrededor de la Tierra. Borat ya estaba componiendo el discurso que pronunciaría al aceptar la rendición de la humanidad. Nunca tuvo la oportunidad de pronunciarlo. Ahora, dijo el almirante Morrison en voz baja. Presionó el botón, y la oscuridad del espacio estalló en llamas. La primera advertencia que recibió el comandante de la flota, Borat, fue cuando 50 de sus naves simplemente dejaron de existir. En un momento estaban allí, moviéndose en formación hacia la Tierra. Al siguiente, eran nubes de escombros en expansión, destrozadas por armas que habían impactado sin previo aviso. ¿Qué está pasando?, preguntó Borat. Gritó, agarrándose a la barandilla de su plataforma de mando mientras la marea aplastante se cerraba tras un roce. ¿De dónde viene ese fuego? El subcomandante Teelis trabajaba frenéticamente en su puesto, con sus dedos afilados recorriendo las pantallas llenas de mensajes de error e informes de daños. Comandante, no entiendo. El ataque provenía del cinturón de asteroides. Miles de proyectiles se aproximaban. Cañones de riel, misiles, armas de energía. Estaban ocultos. Todo estaba oculto. Borat miró horrorizado la pantalla táctica. Indicadores rojos de advertencia aparecían por toda su flota a medida que una tras otra nave sufría daños o era destruida por completo. La ordenada formación que había entrado en el sistema Saúl ya comenzaba a dispersarse mientras los capitanes rompían filas intentando evadir el bombardeo aparentemente interminable. Levanten los escudos, ordenó. Todas las naves, levanten los escudos y devuelvan el fuego. Pero los escudos tardaban preciosos segundos en activarse, y esos segundos costaron caro la hegemonía. Ojivas de pulsos electromagnéticos detonaron por toda la flota, cuidadosamente sincronizadas para impactar durante la secuencia de activación del escudo. Los pulsos sobrecargaron los sistemas de energía y quemaron los componentes electrónicos desprotegidos. 130 naves más se apagaron. Sus tripulaciones quedaron repentinamente atrapadas a bordo, sin energía, sin armas y sin esperanza. En la estación de mando oculta en el cinturón de asteroides, la comandante Sarah Blake se permitió una sonrisa sombría. Primera oleada completa. 218 naves enemigas destruidas o inutilizadas. Preparando la segunda oleada. La segunda oleada fue aún más devastadora. Plataformas de cañones de riel ocultas en las lunas de Júpiter y Saturno abrieron fuego. Sus proyectiles acelerados magnéticamente cruzaron vastas distancias del espacio en minutos. Cada proyectil era una simple pieza de tungsteno, no más grande que un puño humano, pero que viajaba a casi el 3% de la velocidad de la luz. Cuando impactaron en muchas naves, no explotaron. Simplemente las atravesaron. La energía cinética por sí sola fue suficiente para destrozar naves desde el interior.
El capitán Kevin Rhodes observó desde el puente del Defiance cómo la flota enemiga se disolvía en el caos. Las naves que avanzaban con confianza hacia la Tierra ahora giraban descontroladamente, intentando identificar amenazas que parecían provenir de todas partes a la vez. Sintió algo inesperado. Lástima. Todas las naves, anunció por el canal de la flota. Avancen y ataquen. Apunten primero a sus motores. No los dejen funcionar. La flota humana visible avanzó rápidamente. Pero no estaban solos. De detrás de la Luna llegaron más naves. De hangares ocultos en Marte llegaron más. De posiciones ocultas por todo el sistema solar llegaron nave tras nave. Emergiendo de las sombras como lobos que se lanzan sobre una presa herida. Las 47 naves que los Hegemony habían descartado como insignificantes se convirtieron en 300, furiosas. La teniente comandante Beth Collins lideró un escuadrón de naves de ataque rápido directamente al corazón de la formación de los Hegemony. Su nave, la Víbora, era menos de una décima parte del tamaño de la marea aplastante, pero era rápida y maniobrable de una manera que las naves de hegemonía más grandes no podían igualar. Todas las naves atacan primero a los portaaviones para impedir que lancen cazas. Los portaaviones Hegemony eran naves enormes diseñadas para desplegar cientos de naves de ataque más pequeñas. Eran la columna vertebral de la capacidad ofensiva del Imperio. Beth observó cómo su escuadrón arrasaba entre sus filas. Ataques de precisión, inutilizando bahías de lanzamiento y destruyendo las reservas de combustible. Un portaaviones explotó cuando sus misiles alcanzaron el núcleo del reactor. La explosión también destruyó 2 cruceros cercanos. En la marea aplastante, el comandante de flota Borat experimentaba algo que nunca antes había sentido en su larga carrera militar. Derrota. Derrota total, absoluta y aplastante. Comandante. Hemos perdido 400 naves, informó T-Ellis, con la voz hueca por la conmoción. Las naves restantes están dispersas y sufriendo graves daños. Nuestras formaciones se han desmoronado por completo. No podemos coordinar un contraataque. Borat observó cómo otra oleada de misiles se dirigía hacia su flota. Los humanos no solo los estaban derrotando. Los estaban desmantelando con precisión quirúrgica, apuntando primero a las naves de mando y los relés de comunicación, y luego eliminando a las naves restantes con calma. ¿Cómo es posible?, susurró. Se suponía que eran primitivos. Se suponía que eran débiles. Un crucero cercano explotó, la onda expansiva sacudió la marea aplastante. Las alarmas de advertencia sonaron por todo el puente mientras llegaban los informes de daños. Los escudos de la nave insignia estaban fallando. Sus motores estaban dañados. Se estaba muriendo. Y no había nada que Borat pudiera hacer para detenerlo. El capitán Kevin Rhodes guió al Defiance a través del campo de escombros que una vez fue la mayor armada en la historia de la hegemonía. A su alrededor, otras naves humanas hacían lo mismo, buscando supervivientes y ofreciéndoles una opción. Rendirse o morir. La mayoría eligió rendirse. La almirante Linda Morrison observó el desarrollo de la batalla desde su centro de mando bajo las montañas rocosas. La exhibición táctica mostró la destrucción sistemática de la flota Hegemony. Los puntos rojos se desvanecían uno a medida que las naves eran destruidas o capturadas. En menos de 4 horas, lo que habían sido 800 naves se redujo a menos de 60. El almirante capitán Daniel Perry dijo en voz baja, la nave insignia enemiga sigue operativa, pero a duras penas. Sus escudos están desconectados y sus armas desconectadas. Deberíamos destruirla. De acuerdo, pensó Linda por un momento. No, déjenla con vida. Dejen suficientes para contar la historia. Miró la pantalla con ojos que no reflejaban alegría, solo una terrible determinación. La galaxia necesita saber qué sucedió aquí. Necesitan entender lo que significa amenazar a la Tierra. En la marea aplastante, el comandante de flota Borat estaba sentado en su silla de mando, rodeado por los restos de su puente. El fuego ardía en varias secciones. Los cuerpos de su tripulación yacían donde habían caído. La orgullosa nave de guerra que lo había llevado a incontables victorias era ahora un casco destrozado, a la deriva por el espacio. Había venido a la Tierra esperando una victoria fácil. Había venido creyendo que los humanos eran débiles y primitivos. Se había equivocado. Tan terrible y catastróficamente equivocado, que una solicitud de comunicación apareció en lo que quedaba de su pantalla. La aceptó con manos temblorosas. Ya sabía quién sería. La almirante Linda Morrison lo miró a través de la pantalla. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno. Tras ella, pudo ver la actividad controlada de un centro de mando que acababa de orquestar la destrucción total de su flota. Comandante. Borat, dijo simplemente,
Creo que tenemos que hablar. La batalla por la tierra había terminado. La hegemonía había perdido. El comandante de flota Borat permanecía en lo que quedaba de su puente, rodeado por los cuerpos destrozados de sus oficiales y los restos destrozados de sus sistemas de mando. El humo flotaba en el aire, mezclándose con el acre olor a circuitos quemados y refrigerante derramado. Las luces de emergencia lo iluminaban todo con un tenue resplandor rojo, apropiado para el desastre que se había desatado. Había comandado 800 naves, la armada más grande, reunida en más de un siglo. Habían venido a la Tierra esperando aplastar a una especie primitiva y absorber su mundo. En la hegemonía, en cambio, habían sido completamente destruidos. La pantalla de comunicación se encendió, y el rostro de la almirante Linda Morrison apareció ante él. Parecía cansada pero tranquila, sus ojos grises. Lo observaban con algo que podría haber sido curiosidad o lástima. Borat no lo supo. Comandante, dijo, creo que ahora lo entiende. ¿Por qué les pedimos que se fueran? Borat quería enfurecerse con ella. Quería amenazarla con todo el poder de la hegemonía, prometerle que esta derrota sería vengada 1000 veces, pero estaba demasiado exhausto para la ira, demasiado destrozado por lo que había presenciado. ¿Cómo? Preguntó en cambio. ¿Cómo lo hicieron? Nuestra inteligencia informó que tenían 50 naves, tecnología básica y capacidad militar limitada. Todo lo que sabíamos sobre su especie indicaba que estaban a décadas de convertirse en una amenaza seria. Linda Morrison se permitió una pequeña sonrisa. Eso era exactamente lo que queríamos que creyeran, comandante. Durante 30 años, nos hemos estado preparando para este día. Sabíamos que llegaría tarde o temprano. Tarde o temprano, alguien decidiría que la humanidad necesitaba ser conquistada. Así que construimos nuestra flota visible, pequeña y débil. Dejamos que sus espías vieran exactamente lo que queríamos que vieran. Y detrás de esa máscara, construimos algo completamente diferente. Nos engañaron. Nos defendimos. Hay una diferencia. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. Comandante, ¿de verdad creyó que nos dejaríamos conquistar? ¿Pensó que veríamos sus naves entrar en nuestro sistema solar y simplemente nos rendiríamos? La humanidad ha sobrevivido a eras glaciales, plagas, impactos de asteroides y 2 guerras mundiales. Hemos regresado del borde de la extinción más veces de las que puedo contar. ¿Sabe qué le enseña eso a una especie? Borat no dijo nada. Nos enseña a estar preparados. Linda continuó, siempre listos para cualquier cosa. Su hegemonía ha conquistado a docenas de especies, pero todas tenían algo en común. Creían que cuando llegaba una fuerza superior, no tenían más remedio que someterse. Los humanos no pensamos así. Cuando vemos una amenaza, no nos sometemos. Nos preparamos. Nos adaptamos. Encontremos la manera de ganar. Señaló a alguien fuera de pantalla y la imagen cambió para mostrar los restos de la flota de la hegemonía. Campos de escombros se extendían a lo largo de miles de kilómetros. Naves averiadas flotaban sin energía. Cápsulas de escape salpicaban el vacío como semillas esparcidas por una flor moribunda. Era el cementerio de las ambiciones de un imperio. 57 de sus naves siguen funcionando, dijo Linda mientras la imagen volvía a su rostro. Les permitiremos irse. Se llevarán a sus supervivientes y regresarán a su consejo de hegemonía. Les dirán exactamente qué pasó aquí. Enviarán más naves, dijo Borat, aunque su voz no transmitía convicción. No aceptarán esta derrota. Cuento con eso. La expresión de Linda se endureció. Comandante, permítame ser muy clara con lo que le digo. La humanidad no quiere la guerra. Nunca la quisimos. Guerra. Queríamos explorar las estrellas, conocer nuevas especies, aprender cosas nuevas. Extendimos nuestra amistad a su hegemonía y respondieron con amenazas. No pedimos nada más que nos dejaran en paz. Y enviaron 800 naves para conquistar nuestro hogar. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran. No empezaremos guerras, pero las terminaremos. Hoy no teníamos todas nuestras fuerzas, comandante. Hoy era simplemente lo que estábamos dispuestos a revelar. Dile a tu consejo que la próxima flota que envíen se enfrentará a algo peor, y la siguiente a algo aún peor. Llevamos 3 décadas preparándonos para la guerra. Tenemos armas que sus científicos no pueden imaginar. Tenemos estrategias que sus estrategas nunca han considerado. Tenemos la voluntad de hacer lo que sea necesario para proteger a nuestro pueblo. Borat sintió un escalofrío en el estómago. Había pasado 2 siglos creyendo que la hegemonía era invencible. Hoy esa creencia se había desmoronado junto con su flota. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente.
Queremos que nos dejen en paz, respondió Linda. Queremos explorar, comerciar y vivir nuestras vidas sin la amenaza de la conquista que nos acecha. Queremos lo mismo que toda especie libre, el derecho a elegir nuestro propio futuro. Su voz se suavizó ligeramente. Pero no somos ingenuos, comandante. Sabemos que ese mensaje por sí solo no será suficiente. Así que ofrecemos algo más. Vaya, vaya. No soy ingenua. Bueno, qué esperanza. Linda sonrió, con genuina calidez en su sonrisa. La hegemonía gobierna a través del miedo. Convences a las especies de que la resistencia es imposible, así que nunca lo intentan. Pero hoy, todas las especies de la galaxia aprenderán que la hegemonía puede ser derrotada. Aprenderán que una especie joven con tecnología primitiva se enfrentó a su mayor armada y que el conocimiento se difundirá. Crecerá. Y un día, comandante, derribará su imperio. Se enderezó en su silla. Vaya a casa. Cuéntele a su consejo lo que pasó. Dígales que la Tierra no es un planeta para ser conquistado. Es una advertencia. Cualquier especie que amenace mundos pacíficos, cualquier imperio que gobierne mediante el miedo y la violencia, eventualmente enfrentará lo que ustedes enfrentan hoy. La humanidad estará observando. Y, si es necesario, actuará. La transmisión terminó. Borat se quedó solo en su puente en ruinas, mirando la pantalla vacía. A su alrededor, las naves supervivientes de su flota comenzaban a encender sus motores dañados, preparándose para el largo viaje a casa. Regresarían lentamente al espacio de la hegemonía, llevando la historia de su derrota. Una historia que se extendería por toda la galaxia como un reguero de pólvora. 3 semanas después, Borat se presentó ante el Alto Consejo de la Hegemonía. La Cámara permaneció en silencio mientras presentaba su informe. Les habló de las armas ocultas, la emboscada, la completa destrucción de su flota. Les habló de la almirante Linda Morrison y su mensaje final. Cuando terminó, el Consejo permaneció sentado en un silencio atónito. El alto consejero Merrick fue el primero en hablar. ¿Qué recomienda, comandante? Borat pensó en la almirante humana y la terrible certeza en sus ojos. Pensó en la especie que había construido un sistema de armas, capaz de destruir un imperio fingiendo ser débil. Pensó en lo que significaba que una especie así hubiera elegido la misericordia cuando podría haber elegido el exterminio. Recomiendo, dijo lentamente, que los dejemos en paz. Las estrellas habían presenciado la victoria de la humanidad. Las estrellas habían registrado el momento en que una especie joven se enfrentó a adversidades imposibles y ganó. Y en los años siguientes, las estrellas observarían cómo otras especies aprendían del ejemplo de la humanidad. La Tierra había enviado un mensaje ese día, no solo a la hegemonía, sino a toda la galaxia. La humanidad estaba lista